Bueno, continuamos con otro ejemplo de supermallas, pues para que quede un poco más claro este tema. Este ejercicio pues consta de una fuente de voltaje, acá tenemos otra fuente de voltaje y acá tenemos una fuente dependiente de corriente. Entonces, si nos fijamos, son tres mallas. Vamos a tener una malla, vamos acá a señalarlas a modo de ilustración. Vamos a tener una malla aquí, vamos a tener otra malla aquí y vamos a tener otra malla en esta parte. Entonces serían tres mallas que tenemos en ese circuito, pero como tenemos una fuente de corriente en la mitad, entonces esa fuente de corriente va a desaparecer, va a ser un circuito abierto y nos va a quedar una malla completa que pues va a ser el recorrido. Disculparán tantas líneas, pero pues la idea es que ustedes tengan claro cuántas, cómo quedan las mallas. Entonces nos queda una malla normal y una supermalla que va a coger pues lo que está a los dos lados de la fuente de corriente. Pero realmente vamos a tener tres mallas, es decir, tres incógnitas. Para eso tenemos que tener tres ecuaciones. Entonces vamos a empezar a hacer los análisis de las ecuaciones. Entonces empecemos con la ecuación normal, no con la supermalla, sino con la ecuación normal, es decir, donde está la fuente de 80 voltios. Entonces iniciemos desde la fuente, decimos menos los 80 voltios, 80 más, y ahí tenemos el voltaje de esa resistencia, es decir, llamaríamos esta malla, la llamamos I1, entonces decimos que es más 10 I1, 10 I1. Continuamos ahora con la resistencia de 20 ohmios, que sería 20 factor más 20 factor de I1 menos, llamemos I2 a la de lado, entonces I1 menos I2. Continuamos el recorrido, cerramos, más, ahora la resistencia que está aquí abajo, ahora haríamos esta resistencia porque es el recorrido que tenemos de la malla, entonces decimos que sería 30 factor de I1 menos I3, I1 menos I3, y eso igual, perdón que se metió una ventana que no debía meterse ahí, entonces I1 menos I3 igual a 0. Entonces hasta ahí nos quedaría la ecuación haciendo el primer recorrido, que sería la fuente y las tres resistencias. Organizamos esa ecuación para que nos quede mejor. Entonces quedaría 10 I1 más 20 I1 menos 22 más 30 factor, no factor ya no, porque ya estamos volviéndolas, separándolas, borremos acá, 31 I1 menos 33 igual a 0. Entonces eliminemos esos términos comunes, organicemos esa ecuación. Nos queda 10 I1 más 20 I1, 31, 30 I1 más 30 I1
estaría 60, 61. Ahora tenemos menos 22, no hay más, entonces menos 22 menos 33 y 3 igual a 0. Ahí estaría nuestra primera ecuación de la malla normal. Y he visto que en las grabaciones cuando desplazo el tablero pues se distorsiona un poquito, pero pues me disculpan, igual es el software con el que estoy manejando, pero veo también que ya después vuelve y se normaliza, entonces creo que no causa muchas dificultades el mover el tablero. Entonces ya tenemos la ecuación 61 menos 22 menos 33 igual a 0. Entonces ahora hagamos la malla, que no perdamos el circuito. Entonces ahora tenemos la supermalla, que sería la que comprende ya todo el circuito, que sería este. Entonces empecemos desde aquí. Digamos, tenemos la supermalla. Entonces la supermalla nos dice que vamos a empezar desde aquí con esta resistencia, después seguimos con la fuente y vamos después la fuente, después la otra resistencia, después la otra y terminamos ahí la supermalla. Entonces decimos que es 20 factor de I1, porque estamos, ¿dónde estaríamos? Estamos en I2, entonces de I2 menos I1. I2 menos I1. Esa sería la resistencia, menos la fuente, la tomamos por el menos, entonces menos la fuente, que es 30 voltios. Continuamos con la resistencia de aquí, que nos dice que es 40, entonces más 40, y eso sería I3, que está sola, entonces 43. Continuamos ahora con la otra resistencia, entonces la otra resistencia sería I3, entonces más 33 menos, pero ahí debemos mirar que tenemos un factor, entonces, porque esa resistencia está compartiendo a las dos mallas, entonces tenemos que hacer un factor de decir 30 factor de I3, que es en la que yo estoy, menos la vecina, que sería I1, y terminamos igualando a 0. Ahí nos quedaría entonces la ecuación de la supermalla. Entonces ahora organicemos esa ecuación, miremos cómo podemos organizarla ahí. Entonces decimos que esto sería 20 y 2 menos 20 y 1 menos, eso pasémoslo ya al otro lado, ¿cierto? Entonces dejemos acá el más, 43 más 33 menos 31 igual los 30 que teníamos ahí de la fuente, entonces pasarían al otro lado,
ahí quedaría igual a 30. Entonces ahí ya podemos organizar un poco mejor nuestra ecuación mirando los términos semejantes. Entonces empecemos menos 21 menos 31 nos va a dar 51. Ahora miremos el I2. 22, no hay ningún otro, entonces pongámoslo ahí más 22. Miremos ahora el I3. 43 más 33 nos estaría dando 73. Entonces más 73 igual a 30. Entonces esa sería nuestra segunda ecuación que tendríamos, señalémosla acá, resultado de la supermalla. Revisen la ecuación, que no tengamos errores, que todo esté dando como tiene que dar, que no haya por ahí cometido errores. Cualquier error pues ustedes me lo hacen saber. Nos quedaría entonces hacer la tercera ecuación, es decir, la ecuación de la fuente. Entonces revisemos en el circuito y vamos a mirar que nos toca hacer la ecuación de la fuente. Hagámosla aquí arriba. Entonces evaluemos la ecuación de la fuente y miremos cómo se están comportando las corrientes en la fuente. Entonces lo que nosotros llamamos I2, ¿cómo sería la corriente? ¿Cómo estaría? Vamos a dibujarla, que estaría de esta forma para que se vea. ¿Y cómo estaría la corriente aquí? Pues de esta forma, ¿cierto? Entonces, si evaluamos la corriente en el segmento que llamamos I2, en la malla I2, está en sentido contrario a la fuente. Entonces tenemos que fijarnos en esta parte. Esta corriente está pasando de esta forma y esta corriente está pasando de esta forma. Entonces quiere decir que esta corriente va así en el sentido que estoy haciendo y esta va en el sentido contrario. Entonces vamos a mirar I2 cómo está. Está contraria a la fuente. Entonces decimos menos I2 porque está contraria a la fuente. Y en el caso de I3 están en el mismo sentido. Entonces decimos que más I3, ¿cierto? Porque están en el mismo sentido, igual a la fuente. Y la fuente nos dice que es 15 y 1. Entonces igual a 15 y 1. Nos está diciendo que es una fuente de corriente dependiente de corriente. ¿Y de qué corriente depende? De I1, nos dice acá. Y pues coincide que I1 es el mismo I1 de nuestra malla. Entonces nos quedaría menos I2 más I3 igual a 15,1. Pero esa ecuación nos toca organizarla porque pues así no la podemos manejar. Entonces pues simplemente le damos un orden que diría que nos quedaría menos ese 15 y 1 pasaría a restar, ¿cierto? Entonces queda menos 15 y 1 menos I2 más I3 igual a 0. Y ahí nos quedaría la ecuación. Menos 15 y 1. Este 2 casi nunca queda bien. Menos 15 y 1 menos I2 más I3 igual a 0. Y esa sería nuestra tercera ecuación. Entonces revisemos que nuestra tercera ecuación nos esté quedando correcta. 15 y 1 menos 15 y 1 menos, sí, ahí quedó bien, igual a 0. Entonces ahí estamos tomando que el I2 es contrario, entonces decimos menos I2 y el I3 va en el mismo sentido, entonces decimos que es más I3 igual a 15 y 1 y pues ahí nos estaría saliendo sin ningún inconveniente esa
tercera ecuación. Entonces ahí tenemos las tres ecuaciones del circuito. Por favor, hallen los valores, tomen este tiempo. El ejercicio nos está diciendo que necesitamos es saber el valor de B3. Entonces resolvámoslos y me cuentan, esperaría yo un momento y me cuentan cuánto da el resultado. Entonces nos piden es hallar B3. Entonces tenemos que hallar este B3. Entonces ya conocemos corrientes, conocemos, entonces podemos hallar ese B3. Entonces tómense estos 5 o 10 minuticos, hallen los valores por algún método. Una vez hallados los valores, entonces hallemos cuánto vale la fuente de corriente dependiente y cuánto vale B3. Entonces nuestras dos incógnitas es hallar B3, a que es igual, y necesitamos hallar el valor de la fuente dependiente. Y va a hallar corriente en fuente dependiente. Fuente dependiente. Entonces, pues, espero los resultados, que me cuenten, hagan los análisis y si tienen dudas me dicen y ya ahorita a través del WhatsApp me van diciendo cuánto dan los valores. Entonces trabajemos esa parte. Gracias.